En nuestro archivo de encabezado de la clase C resistencias DLG, comenzamos a declarar nuestras variables como privadas. Se puede observar que la mayoría son de control. En público declaramos nuestros métodos así como los controladores de eventos. En el archivo CPP comenzamos con la declaración de archivos de encabezado. Continuamos con el uso de un constructor, un destructor y los mapas de mensajes. Con la función onInitDialog podremos inicializar el cuadro de diálogo. En el evento combo banda 1 se declaran variables de tipo local y se hace el uso de un switch case. En total se tienen 10 casos numerados del 0 al 9. Dependiendo del color seleccionado se devolverá un valor. Los valores también van del 0 al 9. En el evento número 2, combo banda 2, se hace exactamente lo mismo que en el anterior caso, pero cambiando solamente la variable de control y la variable de valor. Fuera de eso, los valores y los colores son exactamente los mismos. En el evento combo banda 3 se hace algo similar a los anteriores, pero el valor comienza en 1 e irá aumentando en multiplicadores por 10, dependiendo del color que se seleccione hasta llegar a un máximo de 1000 millones. Al igual que en los casos anteriores, se hace el uso de un switch case, pero en este caso se elimina el color negro, amarillo, naranja y blanco, pero se agrega el dorado y el plata, además de que el valor devuelto es en porcentaje. Aquí habrá un total de 8 casos numerados del 0 al 7. En el evento calcular resistencia se declaran variables de tipo local, además del uso de un condicional if. Aquí no solamente se calculará el valor de la resistencia, sino también que se simplificará y se mandará a imprimir con el uso de un format, además de que se apoyará con el uso de prefijos para facilitar la lectura de grandes cantidades. Por último tenemos el evento borrar, el cual regresará a las variables a su valor inicial. Ahora veremos una muestra de la ejecución. Como podemos observar, están los keys y asignan un valor. Con el botón calcular se nos imprime el mensaje con el valor de la resistencia. Y borrar regresa a todo a su valor inicial. Se creó una nueva clase llamada CLayOhmDLG, cuya función es mostrar un cuadro de diálogo que opera basado en la ley de Ohm, es decir, obtendrá el voltaje, la resistencia y o la corriente con algunos de los otros valores. En el archivo de cabecera se declaran como privados los atributos del bitmap, las variables de control y valor de los edit control. Además, las variables de valor de los checkbox control también son declaradas como privado. Los métodos son declarados como públicos y estos son para inicializar el cuadro de diálogo, para inicializar el cuadro de diálogo de la clase, para los botones y para los checkbox control. En el archivo CPP de la clase se inicializan los checkbox control en falso, es decir, que no aparecen seleccionados, y los edit control en 0. Posteriormente, el sistema genera una función de tipo void,
cuya función es relacionar los IDs de los checkbox control y de los edit control con sus variables de valor y control respectivamente. Posteriormente se coloca una función booleana en la cual se indica que la función de iniciar el cuadro de diálogo es función de la clase layOnDLG. Dentro de la función booleana se declara que al iniciar el cuadro de diálogo es función de la clase cDialogX. Posteriormente también se establece que se coloque el bitmap y que los edit control estén desactivados. Estas funciones de tipo void es que al hacer clic en un checkbox control permita o bloquee el ingreso de números al edit control, que está a su derecha. Esto para cada checkbox control y para cada edit control. Después se encuentra una función de tipo void, cuya función es que actualizar los datos de la memoria al obtenerlos de los edit control. Es decir, obtendrá los datos del edit control y los guardará en la memoria. ¿Esto para qué? Para abrir distintos casos. En este caso se coloca un if para corroborar que el checkbox control del voltaje y de la corriente estén seleccionados con un operador AND. Después se coloca otro if en caso de que el valor de la corriente en el edit control sea 0, mostrará una ventana indicando que hay un error en los datos que te corrijan. En caso contrario, se obtendrá la potencia y la resistencia, ya con los valores ingresados. Otro caso sería igual con un operador AND, en el caso del voltaje y de la resistencia. Al seleccionarlos en el checkbox control, se genera otro caso if para corroborar que el valor de la resistencia, bueno, para corroborar que en caso de que el valor de la resistencia sea 0, mostrará la ventana de error. Caso contrario, obtendrá el valor de la corriente y de la potencia. Otro caso, igual con un operador AND, para el checkbox control del voltaje y de la potencia. También se coloca otro if, pero también, bueno, pero ahora corroborará que el checkbox control del voltaje o de la potencia con un operador OR. Esto en dado caso de que alguno de ellos dos sea 0, mostrará la ventana de error. Caso contrario, se obtendrá el valor de la corriente y de la resistencia. Muestra otro caso, bueno, se ejecutaría otro caso, en caso de que estén seleccionados el checkbox control de la corriente y de la resistencia, con un operador AND. En caso de que estén seleccionados, se obtendrá el valor del voltaje y de la potencia. Otro caso, en el cual el checkbox control de la corriente y de la potencia estén seleccionados, se corrobora con un operador AND. Después se coloca un if, bueno, se coloca dentro un if para corroborar que en caso de que el valor de la corriente sea 0 dentro del edit control, muestre la ventana de error. Caso contrario, se obtendrá el valor del voltaje de la resistencia. Otro caso, operando con el operador AND entre el checkbox control de la resistencia y de la potencia. Después se coloca un if para corroborar que el valor de la resistencia en el edit control, es decir, que en caso de que en el edit control de la resistencia sea 0, mostrará la ventana de error. Caso contrario, se obtendrá el valor del voltaje y de la corriente. Por último, estas funciones, bueno, al ejecutarse la operación, se actualizará el edit control, ya que esta es una de las funciones del update data false, y actualizará los valores desde de la memoria hacia el edit control, mostrando el resultado de la operación. Por último, se coloca un void
para la función borrar. En caso de que se dé clic en la función, en el botón borrar, perdón, en caso de que se dé clic en el botón borrar, dentro del cuadro de diálogo, los checkbox control ahora se inicializarán en falso, bueno, se colocarán en falso, y los edit control estarán en cero. Posteriormente y esto usando un update of false. Mostraré brevemente cómo funciona el cuadro de diálogo de la ley de Ohm. Indica que se ingresen dos valores y se presiona el botón calcular para obtener los valores restantes. Se tienen que elegir dos valores con los que se cuentan. En este caso voy a colocar voltaje y corriente. Voy a ingresar 5 volts y 2 amperes. Se calcula y se obtiene que el valor de la resistencia son 2.5 ohms y el de la potencia son 10 watts. Al hacer clic en el botón borrar, el edit control se coloca en 0 y los checkbox control aparecen sin seleccionar. Vamos a hacer otra prueba, por ahora con un valor 0 para mostrar qué pasa, no sé, un voltaje con 5. Se calcula y muestra una ventana de error. Es para revisar los datos. En la clase C resistencia serie de LG, el archivo de encabezado muestra los atributos en privado con variables de control y de valor. Estas nos servirán para mostrar el número de resistencias a sumar y el valor de estas, así como mostrar el resultado de la suma. Los métodos los declararemos en público y aquí tenemos los controladores de eventos y la función onIntDialog. Pasamos al archivo CPP. Iniciamos agregando los archivos de encabezado necesarios, nuestra función especial constructor, el destructor, mapa de mensajes, y en esta función void, el evento de selección, digamos, se leerá y pasará por el condicional switch. Dependiendo del caso, se mostrarán los elementos de cuadro de herramientas necesarios para las resistencias que queremos sumar. Por ejemplo, en el caso 0, solo mostraremos los cuadros de herramientas necesarios para sumar dos resistencias, los demás están ocultos. En el caso 1, para 3 resistencias, y así consecutivamente hasta el caso 8, donde pondremos los cuadros de herramientas necesarios para sumar 10 resistencias. En esta función, esta de aquí, el evento de pulsar el botón de calcular hará que se realice la resta con los valores que el usuario digitó. Y un condicional if indicará la leyenda que se muestre dependiendo de qué tan grande es el valor del resultado. Por ejemplo, aquí hacemos la suma, perdón, el resultado, y el resultado se comparará. Si el valor es muy grande, entonces ocuparemos la leyenda tendrá el prefijo kilo, mega o giga, o simplemente estará en ohms. En la siguiente función, el presionar el botón borrar hará que se escondan todos los cuadros de herramientas y todos los valores regresarán a valer 0. Aquí tenemos nuestra ventana. Seleccionamos el caso. Introducimos los valores. Calculamos. Aparece la leyenda con el prefijo. Borramos. Desaparece. Y los valores regresan a 0. Para la clase C resistencias paralelo de LG en el archivo .h, se observa como primer lugar el constructor y el destructor, así como también el ID del cuadro de diálogo al cual se asocia dicha clase. Luego se tienen los atributos en privado, cada uno asociado a diferentes cuadros de edición con variables de control y valor.
Después se declaran los métodos y los controladores de evento. En el archivo cresistencias paralelo dlg.cpp se tienen los archivos de encabezados necesarios, nuestro constructor, luego de ello el destructor, el mapa de mensajes y a continuación se tiene esta función, la cual nos sirve para no mostrar inmediatamente los cuadros de edición ni los textos estáticos, sino hasta que se genere esta función, la cual nos va a servir para que el usuario pueda seleccionar la cantidad de resistencias con las que se requiere trabajar. Como primer caso, es necesario trabajar mínimo con 2 resistencias. De ahí se tienen las opciones hasta poder trabajar con una cantidad de 10 resistencias como máximo. A continuación, esta función es necesaria para poder verificar que no se ingresen valores iguales a 0, ya que se van a generar indeterminaciones según la fórmula para calcular la suma de resistencias. Se va a verificar en cada caso que no haya ningún valor igual a 0. Luego de que ya se verificó, tenemos la función de tipo void, en la que dependiendo de la cantidad de resistencias que se introduzcan será la operación que se va a realizar, ya que para cada caso va a ser una operación distinta dependiendo de la cantidad de variables o la cantidad de resistencias. Por último tenemos esta función de tipo void, la que se asocia con el botón borrar, ya que va a servir para esconder los cuadros de herramienta y para que nuestros valores regresen a 0. Al ejecutar el programa, se muestra la siguiente ventana, en la cual como primer lugar se muestran las instrucciones. En este apartado se pueden seleccionar el número de resistencias con el que se quiera trabajar. Como ya se mencionó, se tiene un máximo de 10 resistencias y un mínimo de 2 resistencias para poder trabajar una serie en paralelo. Luego de ello, se comienza a llenar los valores. Al tener los valores completos, se puede calcular la resistencia total del circuito. Pero, como ya se mencionó, ningún valor puede ser igual a 0, ya que se muestra este error inmediatamente. Una vez que los valores vuelven a ser correctos y que ninguno es igual a 0, se puede calcular sin ningún problema. Se tiene el botón borrar, el cual vacía todo y nos devuelve nuestros valores igual a 0 para que se pueda volver a generar el llenado. La clase de este cuadro de diálogo, además de lo que se implementa por defecto, como es el constructor y el destructor, y el ID al cual está asociada esta clase, nosotros vamos a declarar variables. Variables de control de tipo cBotón que están asociados a estos botones radiales. Variables de control de tipo cEdit que están asociados a estos 8 cuadros de edición. Esto es para habilitarlos o deshabilitarlos dependiendo del caso. Variables de valor de tipo cString asociadas a los 12 cuadros de edición que hay aquí. Y unas variables auxiliares de tipo char de un tamaño. Aquí tam está definido como 32, entonces son de tamaño 32. Igualmente son 12. Y variables de tipo long. Esto nos va a servir para hacer la conversión entre sistemas. Y finalmente los controladores de eventos. Comenzando con el destructor, tenemos que las variables de tipo cString se inicializan con una cadena vacía. Las variables de tipo long se inicializan en 0. Igualmente las variables de tipo char con un tamaño específico se inicializan con una cadena vacía. El doDataChange que asocia cada variable con el ID y el tipo de variable que es. El mapa de mensajes de los controladores de eventos. Y aquí ocupamos la función virtual onInitDialog. Lo que hacemos es, para lo que sirve esta función es para inicializar el
lo que vemos en el cuadro de diálogo. En este caso, con ayuda de las variables de tipo control de estos 8 cuadros de edición, lo que vamos a hacer es que van a estar deshabilitadas al momento de abrir el cuadro de diálogo. Ahora, cuando el controlador de eventos en un botón radial, lo que va a hacer es que dependiendo del botón se van a habilitar los cuadros de edición. El mismo caso en binario, solamente se van a habilitar los cuadros de edición de binario. En octal igualmente solo se habilitan los dos cuadros que queremos. Y en hexadecimal, pues los cuadros de edición de hexadecimal. Aquí tenemos la función onChange.edt decimal 1, que es decir, de este cuadro de edición. Vamos a ver si se está modificando lo que hay aquí. Primero declaramos una variable local selección y a selección le vamos a asignar el botón radial que esté habilitado. En este caso, si está habilitado el botón radial de decimal, lo que vamos a hacer es obtener lo que haya, lo que esté en el cuadro de edición y lo vamos a guardar en la variable de tipo string m-decimal que está asociada a este cuadro. Finalmente, con la variable de tipo long auxiliar que vamos a usar, en esta variable vamos a guardar lo que nos retorna esta función wcstall, que lo que hace es que lo que haya en una cadena lo convierte en un entero dependiendo de la base que se le asigne. En este caso, lo que esté en la variable de tipo cstring lo va a convertir en un número entero en base 10. Ahora, con ayuda de la función itoa-s, lo que vamos a hacer es que el número que obtuvimos en base decimal lo vamos ahora a guardar en una cadena de caracteres, pero este número se va a convertir en binario. Ahora en la variable de tipo cstring, que está asociada a este cuadro de edición de binario, le vamos a asignar lo que tenga esta cadena de caracteres. Y finalmente, con la función setDialogItemText, lo que vamos a hacer es que en el cuadro de edición que tenga asignada esta variable, este ID, perdón, se va a mostrar lo que tenga esta variable de tipo string. Esta función es lo mismo prácticamente que la pasada, pero esta vez con lo que esté sucediendo en el cuadro de edición que tenga este ID, que en este caso es este. Es decir, cuando introduzcamos el segundo número en base decimal, lo vamos a guardar en esta variable de tipo long. Ahora, cuando el botón radial que esté habilitado es el de binario, lo que vamos a hacer es, con la ayuda de getDialogItemText, lo que esté en el cuadro de edición que tenga asociado este ID, que en este caso es el de binario, lo vamos a guardar en esta variable de tipo cstring. Ahora, con ayuda de esta variable de tipo long, lo que vamos a hacer con la ayuda de la misma función wcstall es que lo que esté en esta cadena se devuelva un número de tipo entero, pero en este caso en base 2 porque estamos en binario. Y lo mismo que las veces pasadas, el número que está aquí en binario lo vamos a transformar en un número en base 10, aquí en un número en base 8 octal y aquí en un número en base 16. Esto es exactamente lo mismo, pero con el segundo cuadro de diálogo de binario. De igual forma, ahora si el botón que está habilitado es el de octal, vamos a obtener
lo que esté en este cuadro de edición, lo vamos a guardar en la variable de tipo string y con ayuda de la función wsstall lo vamos a convertir en un número de tipo long y lo vamos a guardar en dicha variable. En este caso en base 8 y de igual forma con ayuda de la función bajo s lo vamos a transformar en un número en base 10 y lo vamos a mostrar en un número en base 2 y lo vamos a mostrar en su cuadro de edición correspondiente y en un número en base 16. Esto es lo mismo, pero ahora con el siguiente cuadro de edición de octal. Y finalmente exactamente lo mismo si el botón que está habilitado es el de hexadecimal. Obtenemos lo que esté en este cuadro de edición asociado a este ID y lo guardamos en una variable de tipo string. Y ahora con ayuda de wsstall lo transformamos en un número. En un número de tipo long. Y lo convertimos a decimal, a binario y a octal. De igual forma con su cuadro de edición 2. Y eso es todo. Bueno, por estas funciones. Ahora, ¿qué pasa cuando apretamos el botón de más? Bueno, de igual forma tenemos que ver cuál es el botón que está accionado, bueno, habilitado. Y en este caso, si el botón que está habilitado es el decimal, pues simplemente sumamos las dos variables de tipo long. De igual forma, con ayuda de la función y todas las transformamos en números dependiendo de la base y los mostramos en sus respectivos cuadros de edición, que ya es el resultado. Ahora, pero ¿qué pasa si que el botón que está habilitado es el de binario? Bueno, aquí hacemos un poco de trampa porque este número binario lo transformamos a decimal y igualmente lo operamos como decimal. Es decir, obtenemos el número en binario, lo pasamos a decimal, lo operamos en decimal y el resultado que es de decimal lo transformamos a binario. Lo mismo pasa con si el que está activado es el de octal y con el de hexadecimal lo mismo. Es decir, todo el tiempo se está operando en decimal. Es un poco de trampa, pero es lo más sencillo. Y aquí final lo que pasa con el botón menos, que es exactamente lo mismo, pero simplemente cambia la operación por una resta. Con el botón de multiplicación, lo mismo, pero simplemente cambia la operación. Y finalmente, ¿qué pasa cuando apretamos el botón de borrar? Pues con ayuda de las variables de control, los botones radiales los deshabilitamos, los cuadros de edición con ayuda de sus variables de control igualmente los deshabilitamos, las variables de tipo string y cadenas de caracteres las ponemos como cadenas vacías y finalmente el update data false para que se muestren los cambios. Ahora si lo ejecutamos, aquí vemos que todo aparece desactivado y si presionamos el decimal se habilitan los cuadros de edición. Por ejemplo, si sumamos un 20 más un 15, bueno, aquí como ven aparecen los números en todas las bases, los sumamos y aparecen los resultados en todas las bases, lo restamos y lo multiplicamos. Por ejemplo, borramos y se quita todo en binario, por ejemplo, no sé, un número binario, por ejemplo, uno pequeño, un 2. Lo sumamos y aparece el resultado en todas las bases, restamos y multiplicamos, borrar, octal, por ejemplo, un 7, un 17 y un 10. Lo sumamos, restamos y multiplicamos, borramos
y en hexadecimal, por ejemplo, una F y una A. Si lo sumamos, lo restamos y lo multiplicamos, como vemos, es funcional y los números se convierten en todas las bases.